contexto internacional ha tenido una figuración muy importante y ha adquirido un papel protagónico en los escenarios del mundo. Las músicas actuales especialmente comienzan a tener una presencia muy importante en los mercados y los escenarios más relevantes de Europa y en Norteamérica y en particular en Asia. Desde esa perspectiva todos pensábamos en un mundo feliz. Colombia entonces vivía una época dorada y seguramente correspondía a una política pública de un amplio respaldo y probablemente a que en ese ecosistema musical estábamos siendo realmente unidos y coherentes. La realidad en el contexto nacional vivía muchos problemas. El apoyo de las políticas públicas no era consistente. Ciudades como Bogotá y Medellín quedan declaradas o son ciudades de la música por parte de UNESCO, reconocidas en el contexto mundial, generan políticas débiles y son apoyos coyunturales ligados a procesos de convocatorias que tradicionalmente ya han existido, pero no existe una política de protección a un ecosistema, de una generación de reales impulsos al sector. Por ejemplo, no existe un apoyo a venues, a un sistema de salas, a un sistema de divulgación de la música. Por otra parte, hay muchas debilidades en las diferentes relaciones o contextos del sector de la música, no solo en las ciudades, sino en el país a nivel global. El tema de la Sociedad de Gestión de Derechos de Autor siempre ha sido muy cuestionado por el sector. También tenemos una falta de protección y estímulo a la cadena de valor propiamente dicha de la música, tanto desde la perspectiva jurídica como económica. No se promueve seriamente la asociatividad y en realidad no está muy bien trabajada el tema de las buenas prácticas y la relación especialmente con las plataformas de servicios digitales y ese largo etcétera que significa la cadena de valor de la música. Desde esa perspectiva, habían ciertas debilidades estructurales que no habían sido trabajadas ni abordadas sistémicamente. Eso desde la perspectiva del contexto previo. Llega la pandemia y desde luego los primeros afectados son los creadores. En general, esa afectación va directamente a un sector como el nuestro, en el que los músicos viven de su trabajo o de la academia. Entonces, ¿qué aparece en el escenario? Se suspenden ensayos, se suspenden conciertos y desde luego las clases empiezan a ser online y para dar clases musicales es bastante difícil. Hay instrumentos que se pueden, hay otros que no, etcétera, etcétera. Y en general, la precariedad laboral de la mayor parte de los artistas es muy importante. Pero detrás de los artistas también existía todo un entramado de técnicos y de gentes al servicio de la cadena de valor de la industria y de los conciertos en vivo. Estas personas están en este momento siendo una especie de migrantes hacia otros sectores porque realmente su necesidad vital es acceder a fuentes de sustento. Entonces tenemos una especie también de fuga de cerebros en la medida en que productores, técnicos y en general nuestro ecosistema está viendo problemas muy graves de sostenibilidad. Por otra parte, los mismos festivales, los mismos eventos y en general el en vivo entró en una crisis tremenda porque pues desde luego se ha suspendido y no se vislumbra una perspectiva rápida de inserción nuevamente en el escenario global. Esto va a significar, sin ninguna duda, una transformación en los usos y costumbres y la manera de relacionarse con los públicos y en general con todo el entorno de los medios y las mediaciones y además la relación del sector con su público. ¿Qué pensamos que debe abordarse sin ninguna duda y a cortísimo plazo? Lo más importante desde nuestro punto de vista, ahora que en este contexto está haciendo que el mundo se piense en otras dimensiones, estamos siendo muy golpeados porque son muchos los festivales, los conciertos y los eventos cancelados o pospuestos en todo el mundo, pues nosotros pensamos que la recuperación del sector va a ser ardua y larga
y desde luego vamos a tener ese tradicional trato que recibimos por parte de los gobiernos, no solo de los nacionales, sino de los regionales y los locales, aunque tengan la voluntad de apoyar, pero a lo mejor no están pensando desde el punto de vista práctico. Entonces, desde mi perspectiva, es muy importante la planificación de las acciones de las instituciones culturales públicas, nacionales, regionales y locales que se articulan. Es decir, hay un problema, por ejemplo, que hay unas medidas económicas y sociales globales que están pensando en apuntar a la inmediatez, a la solución de un problema alimentario o de un problema de salud, pero nos están sectorizando. El sector cultura está viviendo un momento en el que viéndonos y percibiéndonos desde nuestra precarización laboral, se está acudiendo al mecanismo de entregar un mercado o de entregar servicios de salud. Pero se está olvidando el ecosistema y resulta que, desde nuestra perspectiva, el Estado tiene la obligación con toda la ciudadanía, llámese artista, llámese músico, llámese teatrero, llámese bailarín, todos tenemos el derecho a recibir los apoyos que están recibiendo todos los ciudadanos, toda la ciudadanía. En cambio, ministerios, institutos y secretarías de cultura tienen que dedicarse a preservar el ecosistema cultural. Es decir, ir más allá de la coyuntura, entender que la cultura es un componente esencial de esa vuelta a la vida que necesitamos. Luego, desde esa perspectiva significa una política global incluyente y que piense sistémicamente. Otros aspectos en los que debemos trabajar es en lo jurídico, es decir, adoptar normas de consistencia y reglas claras, que sean transparentes y que haga que creadores, empresarios y toda la cadena de valor sepa qué es lo que va a pasar y cuál es el futuro y de qué manera nos podemos organizar. En lo económico hay un entramado muy importante porque necesitamos realmente acceder también, como los sectores denominados productivos tradicionales, a los subsidios de desempleo, el apoyo al pago de nóminas de trabajadores, como está ocurriendo en otros sectores, el acceso a préstamos sin comisiones y desde luego con reducción de los tipos de interés que son realmente salvajes en nuestro país, la postergación en el pago de alquileres, arriendos, hipotecas, las desgravaciones fiscales, la reducción del IVA. Es decir, en general, esa reducción de los impuestos y pagos a seguridad social que son tan complicados en nuestro país. Para cualquier mínimo contrato tenemos que pagar a fondos de pensiones, la salud, etcétera, y más bien pensar en iniciativas fiscales que estimulen inversiones para la recuperación después de la crisis. En síntesis, proponemos la eliminación temporal de los impuestos por lo menos 2 o 3 años para todos los servicios y bienes culturales. De otra parte, es esencial promover la asociatividad. Hay iniciativas importantes de asociatividad que ya florecen en nuestro sector, pero es necesario más fortaleza, una asociatividad poderosa que realmente rebase ese pobre papel que están cumpliendo las sociedades de gestión que, aparte de ser, en nuestro caso, en el país Colombia, de ser una gestión cuestionada permanentemente, opaca, no reaccionaron en medio de la crisis, repartieron 4 pesos en ayudas para mercados y al final no tienen un papel protagónico ni de liderazgo ni les interesa, pese a tener los recursos. Por otra parte, hay una zona oscura gris de la relación con las plataformas de servicios digitales, de manera que ellos recaudan los derechos de una manera que no la entendemos muy bien y en general los artistas reciben centavos. Entonces es muy importante además que se fomente el consumo de la música de nuestros propios artistas y sobre todo ahí se relaciona con los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen como obligación que promover el consumo de la música colombiana. Hay una iniciativa notable en Argentina en que se está promoviendo ese consumo, en Colombia no. En Colombia las emisoras siguen con música incluso setentera norteamericana de baile o de discoteca, en lugar de promover la nueva escena colombiana o de promover en general la música colombiana. Necesitamos que las emisoras comerciales, porque las del Estado sí lo hacen, la Radio Nacional lo hace, pero las emisoras comerciales no han recibido ni el más mínimo apoyo. Por otra parte, es necesario que las instituciones y en general lo público
monitoree y divulgue las buenas prácticas. Es decir, que esas buenas prácticas, como las que ocurren, por ejemplo, en España, que el sector está muy organizado, que fue un interlocutor muy poderoso frente a los ministerios y que consiguió una legislación y una inversión fuerte del Estado para tratar de sobrellevar la crisis, pues que monitoremos esas buenas prácticas y las traslademos a nuestro país. La crisis universal y la crisis pandémica, en la medida en que la pandemia implica universalidad en su significado intrínseco, en tanto es universal, va a significar que la reactivación del sector nos va a perjudicar a todos. Es una reactivación que será muy lenta, que tardará muchísimo en recuperarnos y que va a significar un cambio de mentalidades en los modelos estructurales de circulación de la producción artística. Eso va a implicar una relación con los procesos de transformación digital y con los nuevos entornos con los cuales tendremos que convivir, tanto desde el punto de vista creativo como desde el punto de vista de nuestra relación con las audiencias. Hay una nueva relación que construir y una forma de leer al consumidor distinta a la que tradicionalmente habíamos tenido. Esa perspectiva realmente va a ser muy dura y muy probablemente muchas organizaciones artísticas y culturales van a quedar a mitad de camino, van a sentirse perjudicadas y van probablemente a desaparecer. Va a ocurrir una especie de darwinismo cultural en la medida en que el más fuerte sobrevive y muchos van a migrar a otros territorios creativos. Probablemente sean los mismos de la música, pero probablemente se relacionen con otros sectores, que va desde el educativo a otros subsectores que no necesariamente están ligados a la creación artística. Ahora bien, el tema de la relación con los públicos es mucho más complejo. Tradicionalmente la lectura era de un público consumidor pasivo, que simplemente recibía y iba a un concierto, saltaba, compraba una boleta y se relacionaba de esa manera. Se evolucionó con la aparición de las redes sociales y con la generación del tema digital y del streaming, se empezaron a cultivarse la relación con el fan, la relación con las redes sociales, la monetización paulatina de estos elementos por parte de los productores y de los creadores. En general, de toda esta cadena que involucra managers, etcétera. Pero también desaparecieron profesiones. Ahora, relacionarnos con los públicos va a tener un factor nuevo que está en construcción. ¿De qué manera nos vamos a relacionar con ese espectador que ya deja de ser pasivo? ¿De qué manera nos vamos a relacionar con un espectador pantalla? ¿De qué manera vamos a traspasar esa especie de ciberespejo como ciberalicias que son las pantallas digitales? ¿De qué manera nos vamos a relacionar con ellas? Y, desde luego, entender que detrás de las pantallas hay seres humanos que no son meros consumidores pasivos, sino que van a tener una relación que necesariamente va a ser fluida y que va a implicar un diálogo y una interactividad, nunca mejor dicho, desde la perspectiva creativa y desde la perspectiva de lo que habíamos denominado el consumo. Entonces ya no serán consumidores, serán prosumidores, en la medida en que se van a incorporar y van a demandar, van a dialogar con el artista y van a proponer nuevas miradas creativas. Y finalmente, nuestra propuesta es que nos alineemos frente a los organismos supranacionales y la generación de políticas públicas que ellos están teniendo. En el espacio cultural común iberoamericano, por ejemplo, tenemos que la CEGIF y la OEI están promoviendo unas políticas bastante importantes. Incluso hay un fondo que se está creando multilateral bastante importante que va más allá del microcrédito. Entonces, entrar en la gestión de estos organismos multilaterales y la generación de políticas es esencial, dado que nosotros carecemos de ellas. Esa es mi sensación, mi panorama y lo que quería proponerles como reflexión en este espacio.